Listo. Nuevamente, buenas noches para todos. Para dar inicio a este seminario, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, magíster en docencia y educación superior, psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CECIT Chile, coautor del libro Historias del Cambio, el enfoque sistémico en acción. Magíster en docencia de educación superior y tiene un postítulo en psicoterapia estratégica breve. Vamos a darle paso al docente para que imparta con el seminario de hoy. Profe, todo suyo. Bien, muchas gracias, Angie. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario de hoy día, en febrero, ¿cierto? Ya se nos va febrero, así que se asoma marzo, ¿no? Y gracias por estar. Siempre doy mi agradecimiento y admiración, ¿no? Porque son días que para muchos son de vacaciones, al menos los que estamos, ¿cierto? En Chile o en el hemisferio sur. eh, y que estén aquí de verdad es admirable. ¿Ya? Vamos a comenzar ahora un seminario que fíjense, es sobre una temática que no es tan sencilla de abordar, en tanto porta bastantes elementos como muy, cierto, que deforman la herramienta o el instrumento de la terapia. ¿Me escucho bajito o no? ¿O me escucho bien? Me escucho bien. Sí, Entonces sí. Claudio, ya, Claudio tiene que subir el volumen a, ¿cómo se llama? A su equipo. A ver, sí, yo tengo el volumen de salida al máximo. Eso. Ya, entonces les decía yo, la hipnosis, ¿no? Que porta tantos mitos, ¿cierto? Y de pronto no sabemos de qué se trata. eh, entonces ya, la idea hoy día es conversar sobre eso, ¿ok? Para un poco tener información al respecto, ¿cierto? Y además por si ustedes se interesan también en ¿cómo se llama? En tomar el diplomado, que tiene profesores de excelencia, salvo yo, siento que hago algunas clases ahí, pero que los demás son todos profesores de excelencia, con reconocimiento en el trabajo de hipnosis clínica a nivel internacional. Entonces, hablemos un poquito de este asunto, porque fíjense, la hipnosis no es cualquier cosa, nos viene acompañando desde las primeras, podríamos decir, dilemas médicos, ¿no? Es decir, ustedes recuerden, ¿no? La psicología clínica o la psiquiatría nace del dilema médico que ¿cierto? Es anterior a Freud, en donde el dilema básicamente es por qué si hay un paciente que está sano al examen médico disponible de ese momento, ¿sí? Presenta una afección clínica. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Y una afección clínica extraña, ¿no? Si ustedes recuerdan, Freud, ¿cierto? Experto en el sistema nervioso, para él llamaba la atención la parálisis del brazo, porque los pacientes podían mover los dedos. ¿Te das cuenta? Entonces, si es un problema neurológico, no podría haber movimiento de los dedos en una parálisis del brazo. Entonces, todas estas situaciones fueron dando paso, ¿cierto?, a lo que hoy día es la psicología clínica, la psiquiatría, o como, ¿cierto?, vamos trabajando los elementos de salud mental, pero ya venía desde antes. Fíjense, el origen de la hipnosis, ¿cierto?, que no es lo mismo que el trance. El trance lo podemos encontrar en bailes tribales, los podemos encontrar, ¿cierto?, en expresiones místicas, ¿no? La hipnosis es decir, como un fenómeno que va a recibir este nombre más tarde que el mismo fenómeno, ¿cierto?, como una situación en la que las personas parecían estar en un estado como de ensoñación, ¿ya? Hay gente que lo dice como traspuesto, o sea, que no está ni totalmente despierto ni totalmente dormido, ¿cierto? Pero que presentaban algunas características interesantes dentro de lo que, cierto, uno podría encontrar como los primeros elementos están las escuelas francesas, ya en Francia, sur de Francia, si tú ya se conoce un médico que es de apellido Liévaux, y este médico se empieza a encontrar con el trance hipnótico, con la hipnosis como por casualidad, interrogando en algún momento un paciente. Entonces él, ¿cierto? A la hora de hablar con el paciente, empieza este paciente a entrar en un estado extraño, como de sueño, y puede hablar de cosas que no recordaba estando consciente. Puede decir el curso de su enfermedad y lo que necesita para ser curado. Entonces Liebo empezó a poner atención en estas cosas, ¿no? Y fíjate, empieza a desarrollar lo que ya antes de la Revolución Francesa va a ser un modelo de proceso de hipnosis, un modelo de inducción de trance, ¿ya?
claro, como tal, tiene más de 150 años, fíjate, pero no está en las universidades. O sea, ¿por qué hemos retirado de las universidades, por ejemplo, la enseñanza de la hipnosis? Hay distintas hipótesis, ¿no? Pero fíjate, cuando es un instrumento que tiene respaldo neurocientífico actual. Es decir, hemos puesto a personas en tapones para que tener ciertas imágenes de la actividad cerebral cuando alguien está en trance hipnótico. Es eficaz para el tratamiento del dolor crónico, para el dolor de ansiedad, trastornos psicosomáticos. eh, pero como decíamos, no se enseña formalmente, aunque su origen es clínico. ah, eh, es algo que no es un placebo, sino que ocurre actividad cerebral cuando está la persona en estado de trance, y no sabemos por qué, ¿cierto? Ha sido retirada de las aulas. Como decíamos, la hipnosis empieza a nacer en el contexto médico, uno podría decir en el hospital, no en el teatro, ¿cierto? Especialmente los médicos franceses, como les decía adelante, empiezan a encontrar estos elementos. En donde pacientes en trance podían hablar con claridad acerca de sus síntomas, podían en ese mismo estado describir soluciones, por ejemplo. El síntoma físico cambiaba tras la sugestión. Llegó a ser un protocolo de cómo inducir al trance hipnótico en lo que se va a constituir en ese momento en la escuela de Nancy. Sin embargo, pareciera ser que, ¿cierto?, la Revolución Francesa entonces rompe, ¿no?, la posibilidad de tener registros más completos, ¿no?, al respecto del tema, y se nos pierde por un tiempo esta situación. Hasta que aparece, ¿cierto?, nuevamente por allá por el siglo XIX, en donde, finales del siglo XVIII, en donde, ¿cierto?, Bernheim va a ser quien va a empezar a hablar de la sugestión. El fenómeno de la sugestión ya lo habíamos visto antes en Mesmer. ¿Se acuerdan? El mesmerismo lo tuvieron que estudiar probablemente en Introducción a la Psicología, Historia de la Psicología, y que Mesmer planteaba, ¿cierto?, que todos conectábamos con un fluido, ¿cierto?, invisible, pero que nos conectaba a todos y era un fluido magnético, ¿no? Entonces, él hacía que la gente tomara unos metales magnetizados y la gente se curaba. Mesmer encuentra el fenómeno de la sugestión. ¿Te das cuenta? Y empiezan entonces a aparecer algunos estudios ya que van observando, o que podríamos decir van como oscilando entre la hipnosis o estos fenómenos que observamos llamados hipnosis son son un síntoma de una enfermedad. ¿Ah? O, ¿cierto? Es un fenómeno del que todavía no tenemos mucha información. Lo que, cierto, nos vamos dando cuenta es que la sugestión efectivamente modifica los síntomas. Cuando hablamos de sugestión, es cuando por la palabra, ¿cierto? Y por el efecto, podríamos decir, emotivo de la palabra, tú provocas en alguien una conducta de manera directa. Pues cuando yo hacía clases presenciales de esto, era como estaba haciendo la clase y nos faltaba el que estaba como así, ¿no? Entonces yo le decía, no sé, Gloria, sácate la mano de la boca. Y sacaba la mano. Y entonces yo decía, ¿pero por qué te sacaste la mano de la boca? Y entonces me decía, porque usted me lo dijo. Ahí tenías todo el fenómeno, así, inmediatamente. Provoqué una conducta a partir de... Y entonces en eso yo le decía, no sé, pues, por ejemplo, estaba La Paz ahí en la sala y yo le decía, Paz, cierre las piernas, las niñas no se sientan así. Y cerraba las piernas. ¿Te das cuenta? Y decía, pero le acabo de decir a uno que por qué se saca la mano de la boca y tú cerraste las piernas. Entonces, fíjate, ya, ahí tú tienes como en microejemplos, ¿cierto? Nosotros podemos ser sugestionables, ¿cierto? Y en gran medida, fíjate, cuando de pronto experimentamos sensaciones en el cuerpo, te das cuenta, experimentamos cierto malestar conductual debido a la influencia que otra persona puede tener con nosotros, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema importante en donde la sugestión comienza a ser un tema, ¿cierto?, central. Para Bernheim, ¿cierto? No solo los histéricos son hipnotizables, que era una idea que surgía en ese momento, y que el trance en general, ¿cierto?, es un fenómeno psicológico normal, ¿ya? Más tarde, que podríamos decir la hipnosis que enseñamos hoy día ericksoniana, Milton Erickson, en un hospital, te das cuenta, en el subterráneo, va a estar haciendo ejercicios con hipnosis cuando ya la hipnosis la ha sepultado Freud porque dice que no sirve para nada o tiene un alcance muy limitado, ¿cierto? Y va a ser Milton Erickson que va a hablar de los microtrances de lo cotidiano.
Es decir, que el trance, fíjate, es una característica de nuestro sistema nervioso. No es, cierto, el mérito del hipnotista. Y que él va a plantear que durante el día hacemos microtrances de lo cotidiano. Y que sería, no sé si ustedes recordarán, pero es muy común eso de cuando estamos en grupo y de pronto uno está conversando y alguien simplemente tiene la mirada puesta hacia arriba, ¿te das cuenta? Y uno dice, hey, hey, vuelva. Y, ok, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde andaba? ¿Ah? Ese momento que lo llamamos también como disociación. Entonces tendríamos, ¿cierto? Durante el día varios, ¿cierto? Momentos de microtrance de lo cotidiano que también se pueden desordenar, te das cuenta, y generar esta experiencia de disociación casi con malestar, ¿no? Por lo tanto, de tipo patológica. Entonces, ¿qué es lo que se va a empezar a observar? Que en realidad el trance es un fenómeno natural, propio de nuestro sistema nervioso y al parecer el sistema nervioso necesitaría realizar momentos de trance. Algo ocurre ahí, ¿te das cuenta? Entonces, como una conclusión revolucionaria del momento, es decir, la conciencia puede modular el cuerpo. Aunque suene en una suerte de dualismo, ¿te das cuenta? Pero pareciera ser, ¿cierto?, de que es natural un fenómeno como la focalización de la atención, ¿cierto?, puede generar un estado de conciencia, un nivel de conciencia que puede ir modulando el cuerpo. Esto nosotros lo hemos visto en los deportistas de alto rendimiento. Te das cuenta que no solo practican, ¿cierto?, haciendo movimientos físicos, sino que también mentalizan, visualizan, ¿cierto?, la técnica, porque es una manera de educar también el cuerpo para realizar una actividad determinada. Entonces, fíjate, esto comienza a hacer un efecto importante en la medicina hasta que llegamos a Charcot, amigo de Freud, ¿se acuerdan? Charcot y Freud tienen historia. Charcot está eh, en San Petrier, que sería como una especie de condominio gigante, ¿no? Así como una pequeña aldea de ancianos, como un hogar de ancianos. Tenían su iglesia, su almacén, te das cuenta, su hospital. Charcot era el médico. Entonces él ahí, ¿cierto?, comienza a trabajar esta línea, ¿cierto?, ahí en una perspectiva más neurológica, ¿cierto?, a comprender este fenómeno, ¿cierto?, como algo que puede trabajar en el sistema nervioso. Si ustedes quieren, pueden buscar en Google, todavía hay, fíjate, dibujos que Charcot mandó a hacer a un dibujante de pacientes que presentaban estados de convulsiones o parálisis y las hacía dibujar, ¿no?, como muy al detalle. Eh, pero él va a volver a la idea de que esto solo ocurre con pacientes con histeria y lo va a poner en la línea de una patología. Fíjate, va a ser previo a que se declare como una actividad o una enfermedad cerebroespinal. Entonces ustedes van mirando, ¿cierto? Si esto es un fenómeno de nuestra dimensión más, entre comillas, mental, ¿te das cuenta? Comienza ya a observarse una especie de dualismo, ¿cierto? El cuerpo y este estado de conciencia, pero al mismo tiempo cerebrocéntrica, es decir, ¿cierto? Comenzamos a observar estos fenómenos como en el cerebro. Fíjate, nosotros tenemos asociado que la mente habita en la cabeza, ¿no? El otro día yo me reía porque tengo una hijita de 7 años, entonces en un momento viene y me dice, papá, ¿sabías tú que hay una aplicación que te permite saber que si el alma de tu mascota te acompaña o no? Y yo la quedé mirando y dije, Mati, ¿de dónde sacaste eso? Y se rió, me dijo, mi mente me lo dijo. Entonces digo, Mati, ¿y cómo eso de que tu mente te lo dijo? ¿Dónde está tu mente? En la cabeza, así como en la cabeza, tonto. ¿Y tú te has visto la mente? Cuando voy al espejo, ¿te has visto la mente? No, me veo la cabeza, la mente está dentro. Entonces fíjate, porque además tenemos una cantidad de órganos y sistemas perceptivos en la cabeza. Hablamos, ¿no? Y está ubicada acá, ¿cierto? Percibimos olores, ¿cierto? La visión, uno de los sentidos más privilegiados, ¿no?, de nuestro sistema, los oídos, ¿te das cuenta? Entonces, entonces la sensación, ¿cierto?, de esa conversación interna es que se tiene en la cabeza. Mati, ¿y cómo te das cuenta que tu mente te habla? ¿Cómo se siente eso? Como cuando te llega un mensaje de WhatsApp, me dijo la diabla, ¿no? Como cuando te llega un mensaje de WhatsApp. Entonces, fíjate, entonces, si ustedes miran,
la hipnosis viene haciendo parte de una manera también de comprender al ser humano, pero al mismo tiempo nos permitió ir distinguiendo temas que tienen que ver con lo orgánico directamente, ¿cierto? O con lo que llamamos mente. Entonces va a ser, ¿cierto? James Bright quien de alguna forma va a poner este concepto de hipnosis, ensoñación, puesto en español. eh, Él va a plantearlo como un fenómeno fisiológico, por eso que va a decir que es una anomalía cerebroespinal. ¿Ah? Luego él va a decir, no, no es sueño, pero tampoco es una enfermedad. ¿Ah? Y lo va a terminar definiendo como una atención profundamente focalizada, con alta receptividad sugestiva. Es decir, ¿cierto? Es un estado en el que estamos con un nivel de apertura a la sugestión de manera importante. Esto nosotros lo hemos visto en lo cotidiano. No hay que hacerse la idea de que es una cuestión, ¿cierto?, mágica, porque hemos visto, no sé, pues, a hipnotistas en la tele. Cuando ustedes dicen, voy a contar un cuento, hagan el experimento en su casa cuando termine ¿cómo se llama? Este seminario, ¿no? Y digan, voy a contar un cuento. Y se dan cuenta que las personas que están en su equipo o que están viendo tele, aquella, escuchan cuentos y ponen atención. Y ese momento de atención es altamente sugestionable. Tú vas a decir algo que tiene un nivel de atractivo importante. Entonces mi atención participa completa. Entonces tú empiezas a contar el cuento y si además haces gestos y cosas por el estilo, te vas a dar cuenta que los más chiquititos van siguiendo contigo, te van acompasando, van siguiendo contigo el movimiento del cuerpo. Es muy interesante. Y entramos en una sintonía. ¿Te das cuenta? Ahí tú tienes el mismo fenómeno, no más que en la clínica lo podemos, ¿cierto?, administrar de mejor manera, intensificar de mejor manera, para que las personas logren, ¿cierto?, primero control sobre el dolor, resolver algunas conductas, tratar de regular el sistema nervioso para cuando se sienten muy ansiosos. Entonces, fíjate, nosotros hemos visto esto, lo hemos visto en lo cotidiano. Eh, entonces, ¿qué es la hipnosis? De manera técnica, ¿cierto? No es la pérdida de voluntad. De pronto hay personas que te dicen, hoy, pero si yo estoy hipnotizada y usted dice que yo me saque la ropa, ¿me la voy a sacar? No, porque no se pierde el juicio moral. ¿Ya? Tampoco es sueño. Las personas no están durmiendo. Y el control externo que se piensa, ¿no? Como que yo pudiera ¿cierto?, instalar una conducta moral no deseada, no sé, en la Camila Espinosa, por ejemplo, no va a ocurrir. ¿Ya? ¿Qué es lo que sí podríamos decir que es técnicamente la hipnosis? Es una atención concentrada, eh, disminuir los distractores, una alta capacidad imaginativa que se provoca en ese momento y un mayor acceso a recursos internos. Esto también nosotros lo hemos visto. Alguna vez yo me acuerdo en el colegio, eh, y después lo vi en mi hija más tarde, hacían un ejercicio de tomar una hoja en blanco y poner un punto, no sé si alguna vez se lo hicieron, y concentrar la mirada en el punto y ver cómo el punto empieza como a crecer y cómo de pronto el punto empieza, ¿cierto?, como a llenar todo tu campo visual. Y entonces eso lo hacía la orientadora, en mi tiempo se llamaba así, hoy día encargada de convivencia escolar o algo así, o profe jefe, para decir, cuando uno pone demasiada atención en una cosa, esa cosa te inunda, ¿no? Entonces fíjate, toda la hoja es blanca, solo tiene un punto negro, pero cuando tú pusiste tanta atención en ese punto negro, de pronto todo empezó a ocuparlo el punto negro. Sin embargo, siento, hay todo un entorno blanco. Y es nuestra capacidad, ¿cierto?, para poner la atención en un solo punto, que nos permite de alguna forma separarnos del contexto en el que nos encontramos para de alguna manera, ¿cierto?, abrir esta capacidad imaginativa y un mayor acceso a recursos internos. Entonces, esta atención centrada o focalizada lo podemos lograr, ¿cierto? Por eso que el trabajo con hipnosis exige que haya una o dos inducciones a trance, luego el paciente lo aprende solo, porque son estados que ya hemos estado, ¿no?, en algún momento, en lo cotidiano. Y el terapeuta lo que hace es pedir que la persona induzca el trance y luego continuar técnicas de trabajo. Algunas de ellas es contar cuentos, te das cuenta, cuentos que tienen que ver con la problemática que la persona está
viviendo, en donde se muestran alternativas de solución y eso va quedando integrado como una nueva pauta en ese momento. Por eso que es importante el inductor, la persona que induce, porque a partir de estímulos le permite a la persona focalizar la atención, no atender a los distractores. Por ejemplo, dentro de los inducciones a trance, eh, puede la persona que está, cierto, administrando el proceso, escucha un celular que suena en el ambiente, integra ese ruido celular y le dice: qué bueno que se escuche un celular sonando porque esto nos indica que es un momento que tú te estás dando para ti. Qué bueno que se escuchen los ruidos de los vehículos, porque la vida sigue afuera. Es importante esto porque tú te estás dando un momento para ti. Entonces se empiezan a integrar, que es distinto que yo le diga: Gloria, no escuche, no pongas atención en el celular, porque si a lo mejor no había puesto atención, te das cuenta, ahora le decimos poner atención. Entonces se van trabajando, ¿cierto?, los distractores para que se instale esta capacidad imaginativa importante. Cuando los ponemos en el electro o en imaginología, lo que vamos a ver durante la hipnosis, ¿cierto?, es que la red por defecto se reduce. La red por defecto, no es decir, hay una atención más focalizada, entonces hay un punto, ¿cierto?, más concentrado de actividad. Eh, Vamos a darnos cuenta de que la percepción del dolor se modifica. Por eso que personas, por ejemplo, que tienen problemas con la anestesia, en tratamientos dentales, en personas que quieren, cierto, vivir el parto de manera natural, sin químicos, ¿no? Entonces pueden pedir el apoyo, por ejemplo, de una persona que maneje hipnosis para el dolor y les ayude en ese procedimiento médico, ¿no? Aumenta la focalización atencional, ¿cierto? Y cambia la conectividad entre áreas ejecutivas y sensoriales. Es decir, la hipnosis no es fantasía, tenemos un registro científico, y es una reorganización neuronal medible. ¿Ya? En pacientes oncológicos súper útil para el manejo del dolor. Sí, claro. O sea, en el Wanton Cesis dictamos un curso hace años, antes de la pandemia. ¿Quiénes lo tomaron? Enfermeras, médicos de tratamientos paliativos, justamente para poder tener ese manejo. Sandra, levanta la manito, sí. Sí. Ahí después vamos no, yo creo que tienes el micrófono. Para el final vamos a dejar unos minutitos para conversar, ¿ya? Eh, donde la evidencia es más sólida en el tratamiento del dolor. ¿Ya? Reduce el dolor crónico, mejora la tolerancia a procedimientos invasivos, disminuye el consumo de analgésicos y modifica la experiencia subjetiva del dolor. Fíjate, no es que elimine el estímulo, sino que modifica su interpretación y su procesamiento. Es importante porque de pronto sabemos, por ejemplo, que hay tratamientos médicos que inician una escalada, ¿no?, de analgésicos en donde tal vez mientras más podamos dilatar, ¿cierto?, el tiempo en que se tengan que ir subiendo las dosis con métodos naturales como la hipnosis, ¿cierto?, es mucho mejor, ¿ya? Eh, para la ansiedad y lo que podríamos decir sintomatología traumática también, ¿cierto?, funciona. Se ha usado en fobias. Sin embargo, en fobia lo más efectivo es la desensibilización sistemática, pero tiene efectividad con fobia. Eh, para la ansiedad anticipatoria, de manera importante, para el trauma médico, ¿cierto? Para trastornos somáticos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es trabajar con la memoria emocional. No es implantar nuevos recuerdos, no es ir a hablar, ¿cierto?, con mayor intensidad del pasado porque la persona puede recordar más detalles, no, sino que es como cómo trabajamos esa memoria emocional para modificarla al presente y al futuro, cómo modificar una respuesta fisiológica y desactivar la anticipación ansiosa. Entonces, fíjate, es muy interesante porque si bien Freud va a descartar la hipnosis como un instrumento útil, Freud va a topar con algunos problemas, ¿no? Es que a la hora de inducir trance, no todas las personas entraban en trance. Eso dejó la idea de que no todos son hipnotizables. ¿Te das cuenta? Pero Freud usaba un método nomás, por de fijación de mirada. Y resulta de que Milton Erickson, siglo después, ¿cierto?, o 50 años después, se da cuenta de que en el fondo tenemos distintas
vías de sugestión y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que ubicar cuál es la manera que hace que la persona sea más sugestionable para inducir a trance, porque nuevamente el trance es natural. Entonces no es que todos no se puedan hipnotizar, es que hay distintos métodos. Entonces, hoy día, por ejemplo, manejamos una cantidad de ciertos métodos de inducción de trance, manejamos evaluaciones de las personas, un pequeño cuestionario para identificar cierto cuál sería el modelo de inducción de trance más adecuado para esa persona y por lo tanto esta idea de que la hipnosis, ¿cierto?, es solo para algunos, hoy es insostenible hoy, ¿ya? Por otro lado, cierto, un problema que presentaba Freud es que él entendía la hipnosis como un instrumento que le permitía al paciente o a la paciente tener recuerdos más vívidos de su pasado para lograr la descarga emocional, cierto, o energética necesaria al respecto de la situación traumática que habría vivido. Resulta de que también él se da cuenta de que no sirve, ¿cierto? Y Milton Erickson va a girar las cosas y va a decir, es que tenemos que trabajar con hipnosis en perspectiva de futuro, no para viajar al pasado. Esta idea, ¿cierto?, de ir a buscar detalles importantes de la experiencia traumática no sirve. ¿Ah? Y por eso que Freud choca con estas dos cosas y la va a declarar como inútil. ¿Ah? Sin embargo, cuando entendemos que hay distintos métodos, modos, formas de inducir al trance, y al mismo tiempo, ¿cierto?, que trabajarla con perspectiva de futuro, con que la persona pueda proyectar, ¿cierto?, una nueva conducta al respecto de la conducta problema, que vea alternativas en estado de trance, entonces permite que, ¿cierto?, se puedan exhibir nuevas formas comportamentales y que disminuyan, ¿cierto?, el malestar de la persona. Entonces desde ahí es que podemos trabajar con esos elementos. ¿Ah? Para el síndrome de intestino irritable o somatización, ¿cierto? También funciona bien, disminuye el dolor abdominal, reduce, ¿cierto?, la frecuencia de crisis, va a mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Y la intervención actúa sobre el eje intestino-cerebro. Eh, ¿Cierto? No es el mítico o la mítica modulación neurovegetativa, sino que es la hipnosis. Por lo tanto, ¿cierto? A partir de esto no es solo placebo, ¿ya? El placebo no tiene el funcionamiento, ¿cierto?, que uno podría medir en instrumentos. La diferencia clave es que tenemos protocolos estructurados. ¿Ah? La hipnosis es un protocolo estructurado, es reproducible, ¿te das cuenta? Entonces, por lo tanto es enseñable, ¿ok? O sea, tú puedes aprender a hacer esto, ¿no? Y además se pueden reproducir estos mismos efectos en laboratorio, como las imágenes que veíamos. Tiene un correlato neurobiológico, es decir, acá podemos observar específicamente qué está ocurriendo con una persona en trance. Y por lo tanto, el placebo no produce estos patrones cerebrales, ¿cierto? Ni resiste un análisis o una evaluación de este tipo, ¿ya? Que el paciente pierde control, eso es falso, ¿cierto? El paciente escucha, puede interrumpir, puede rechazar sugerencias, mantiene agencia. ¿Ah? Esta idea de que la persona pierde el control, ¿cierto?, pertenece más al espectáculo. Eh, Como lo han visto, ¿no?, cuando de pronto aparece ese hipnotista que toca en el hombro y la persona cae, ¿cierto? Ya están todos, habían pasado por un proceso previo, ¿se entiende? Y están en trance estando ahí, aunque los veamos con los ojos abiertos o activados. Entonces, claro, él daba esta orden, que cuando yo te toque, entonces tú vas a caer en trance, ¿cierto? O vas a cerrar los ojos y quedar ahí. Ya está preparado. No es verdad que alguien se acerque a ti y te toque y entonces tú quedes en trance. Y muchos de esos son actuaciones. Eh, eh, en Chile hemos tenido situaciones súper complejas, ¿no? Con algunos artistas, un cantante que le hicieron comerse una cebolla, después dijo, en realidad era lo que me pidieron. Claro, entonces ante el espectáculo es otra cosa, ¿ya? No tenemos que compararla. Ahora, ¿por qué incomoda tanto? ¿A quién le incomoda la hipnosis? A los modelos, y es muy divertido, ¿no? Porque nosotros en psicología tenemos una bolsa de gatos más o menos, entonces a los modelos que están más en la línea, ¿cierto?, de la verificación de laboratorio, ¿te das cuenta? Entonces, claro, instala un problema, fíjate.
El problema es netamente epistemológico. Aquí hacia dónde hay que apuntar. Nosotros como disciplina, y la psiquiatría también, pero la psiquiatría tal vez le pertenece menos, ¿no? Pero hemos renunciado a la idea de poder definir, ¿cierto? O señalar qué entendemos por mente. Eso ya está acabado, ¿no? O sea, para muchas escuelas siguen considerando la mente de acuerdo al esquema topográfico, ¿cierto? De Freud, consciente, preconsciente, inconsciente, ¿te das cuenta? Pero a la fecha no apareció en ninguna mesa de autopsia una mente descrita como la de Freud. ¿Te das cuenta? Más tarde, cuando aparece el primer computador, entonces los cognitivos dijeron, ahí está, ¿cierto? Nuestra cabeza, nuestra mente, ¿cierto? Es como un computador. Entonces, hablamos de cierto procesamiento de la información, distorsión de la información. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que tener que hablar de hipnosis te lleva a este problema. ¿Qué estoy viendo? Cuando veo un paciente en estado de trance, ¿qué estoy viendo? Cuando yo tuve que hacer la especialización, yo me sorprendí. El profesor hizo un proceso de inducción de trance y hizo que la persona levantara el brazo. ¿Te das cuenta? Y luego le pide compañera de curso. O sea, estaba pasando ante mis ojos, ahí a 2 metros, ¿te das cuenta? Y de pronto le dice a la compañera que abra los ojos, abre los ojos y le dice, ¿qué pasa con tu brazo? Y tú veías la mirada así media perdida, ¿no? Entonces así como, no sé, y me quedaba, ya, a ver, le dice, y la toca, le dice, cierra los ojitos y vuelve, ¿cierto?, a estar en ese estado de tranquilidad. Y vuelve. Yo lo vi con mis ojos, ¿qué estoy viendo? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, a cierta psicología, muy de laboratorio, generalmente muy, ¿cierto?, de la escuela basada en la evidencia, tiene un problema frente a esto. El problema viene por querer declarar quién tiene la razón. ¿Te das cuenta? Y no por decir, mira, no logramos acabar todos los fenómenos que podemos entender sobre el ser humano. Eh, entonces, claro, es un modelo que aparece como puramente racional. Se calmaron un poco los de laboratorio cuando vieron que se podía mostrar en imagenología actividad cerebral extraña. ¿Te das cuenta? A una persona que no ha sido drogada o cosas por el estilo. Entonces, claro, esta supremacía del discurso cognitivo, ¿cierto? Ha ido de alguna manera apartando o restándole escenario a la hipnosis y especialmente esta idea de una conciencia única y homogénea también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que la hipnosis genera, ¿cierto? Esta noción de una conciencia que se puede modular y que nos cuesta definir. O sea, si ustedes quieren, fíjense todo lo que ha hecho inteligencia artificial hoy día, eh, ha puesto nuevamente en boga las discusiones clásicas de la psicología y la ciencia psic. Es decir, ¿qué entendemos por conciencia? ¿Qué entendemos por inteligencia? Cuando nos hemos preguntado si las máquinas que hemos ido elaborando, ¿cierto?, de inteligencia artificial, ¿tienen conciencia? Entonces hay que definir qué es conciencia, qué es inteligencia. ¿Te das cuenta? Yo no sé si lo vieron, ¿no? Pero hace poquito el CEO de ChatGPT, en un cuestionamiento al respecto del uso de agua para los enfriamientos de los procesadores, cambiaron los sistemas, ¿no? Entonces enfrían con aire, pero la cantidad de energía que gasta es enorme. Entonces el tipo, la respuesta que da, dice, para llegar a tener el nivel de inteligencia que tiene una inteligencia artificial en un ser humano, biológicamente gasta más energía que la inteligencia artificial. Porque tengo que pensar desde que lo metí en el colegio, ¿no? Entonces, el tipo, fíjate, hay una manera de entender el ser humano, una antropología detrás de él, que hace pensar de que, te das cuenta, lo biológico es prescindible. Y resulta que es una mala comprensión cuando queremos separar, te das cuenta, el aparato mental de lo orgánico en la hipnosis, esa también es una mirada equivocada. O sea, tenemos conciencia y nuestra experiencia mental debido al sistema nervioso único que tenemos nosotros los seres humanos. Es decir, la experiencia mental y la conciencia es cierto, ha sido por nuestra organicidad, es condición de posibilidad la organicidad. Esta idea de que tenemos una mente que nos habita dentro era de Descartes, hace demasiado tiempo atrás.
¿Ah? Entonces, cuando vamos mirando, ¿cierto? Que de cierta manera hay una omisión universitaria, tiene que ver, ¿cierto? Con que no hay un curso formal, no hay práctica supervisada, se menciona de forma marginal, pero no es por falta de evidencia, sino que es por el diseño curricular. La pregunta es ¿por qué? Primero, porque es más caro. Yo ahora en poco tiempo voy a publicar un artículo sobre la persona del terapeuta. Entonces es muy interesante porque cuando hablamos de la persona del terapeuta nos damos cuenta en América Latina el 80% de los profesionales de la psicología son mujeres. 80. La persona del terapeuta tiene rostro de mujer. ¿Te das cuenta? Y me puse a investigar algunas cositas y me di cuenta, claro, que uno lo sospechaba, pero otra cosa es tener el dato, ¿no? De que evidentemente psicología es de las carreras más baratas para una universidad. Si necesita una sala y un tipo que hable. Entonces, cuando tú tienes que pensar en enseñar en hipnosis, es un mal negocio porque tienes que pensar en grupos pequeños. No puedo tener 40 estudiantes para enseñarles, te das cuenta de esto. Tengo que tener un trabajo de tipo experiencial, en donde tiene que haber una supervisión especializada, ¿te das cuenta? Donde, ¿cierto? Haya tiempo clínico pero real, no de role-playing, ¿te das cuenta? No de un video de, ¿ah? Sino que... Entonces esto hace que, ¿cierto? La universidad, ¿cierto? Que optimiza los costos, no va a profundizar en cuestiones técnicas, ¿cierto? O cosas como observamos en la hipnosis. Lo que va a hacer entonces es que tengamos profesionales que se forman en técnicas verbales racionales, en reestructuración cognitiva, en intervenciones discursivas, pero sin entrenamiento en modulación atencional, trabajo con estados alterados, intervención sobre percepción corporal. Es decir, ¿cierto? Para lo que hoy día nos toca trabajar, es una caja de herramientas incompleta, ¿cierto? Que prescinde de algo como la hipnosis que es importante, así como de otras cosas, ¿no? Como de otras tantas cosas, ¿cierto? En la formación hoy día de psicólogo y psicóloga en la universidad. ¿Es para todos los pacientes? No. Y eso, te das cuenta, la hace más razonable, ¿no? Eh, una de las dificultades que experimenta alguien que pone que es especialista en hipnosis, razón por la cual yo no pongo eso, Felipe tampoco, es porque uno se llena de gente que quiere hacer hipnosis, ¿cierto? De regresión a vidas pasadas. Ya, entonces, ya, no es para todo, ¿cierto? Hay contraindicaciones que son algunas importantes, como psicosis activa, es obvio, trastornos disociativos graves, ¿no? Sin estabilización, obvio, porque ¿cómo se llama? La hipnosis te lleva a un estado disociado, ¿cierto? Cuando hay falta de alianza terapéutica. O sea, un paciente desconfiado no no va a resultar, ¿ya? Eh, y claro, requiere un criterio clínico importante. Eh, ¿Es compatible con otros modelos? Sí, porque la hipnosis no es una escuela de terapia, sino que es una herramienta, es una estrategia de terapia. Va a funcionar bien con la terapia cognitiva conductual, excelente con la terapia sistémica, que la resucita, ¿cierto? Eh, con terapia narrativa, evidentemente, y sí, con la psicodinámica, pero si se entiende en los referentes que lo plantea Milton Erickson. Es decir, no para ir atrás, sino que para proyectar hacia adelante nuevas formas de abordar situaciones, problemas, para, ¿cierto?, construir nuevas conductas, ¿cierto? En fin, pero no para atrás, ¿ya? Entonces, claro, desde esa perspectiva nos podemos hacer preguntas como, ¿estamos omitiendo una técnica eficaz solo por prejuicio? ¿Es un problema epistemológico o económico? Y ahí es donde uno se puede preguntar si formamos profesionales clínicos o replicadores de discurso. ¿Sí? Y ya para finalizar, porque sé que deben haber muchas preguntas por ahí y tenemos que terminar a las 10. Entonces está en el origen de la psicología clínica, tiene respaldo empírico, tiene fundamento neurobiológico y tiene aplicaciones concretas. Entonces ignorarla no la invalida, solo empobrece nuestra práctica. Si quieren
continuar conversando de estos temas y a mí me escriben, yo respondo. Entonces ahí están nuestras, ¿cómo se llama? Redes sociales de Cecist y la mía. Eh, Respondo siempre que me escriben, así que eso. Y no sé si hay algo, habrán preguntas. Espérenme. Sí, sí hay preguntas. Entonces voy a leer algunas que están aquí en el... ya. Para el manejo del dolor, sí, es súper útil. Respecto a la respuesta fisiológica, sirve para síndrome de intestino irritable. Lo acabo de decir. Sí, entonces ahí creo que quedó respondida Natalia. Tengo una pregunta, profe. ¿La terapia de hipnosis se puede ocupar para pacientes que tengan trauma complejo y que mantengan un consumo de sustancias? Tomando en cuenta que la hipnosis sea para afrontar traumas, que hace que el consumo motive a la persona para olvidar o sedar el estrés y la ansiedad. Ya, a ver, lo que pasa es que ahí, ¿cierto? En la pregunta, eh, tal vez habría que, ¿cierto?, hablar también de un programa de trabajo. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes trauma complejo y además está con situaciones como consumo de sustancias, requiere una evaluación, ¿cierto?, primero de equipo multiprofesional para saber qué hacemos con los elementos más orgánicos. Por ejemplo, si hay, imagínate, consumo problemático, no sé, de benzodiazepinas, te das cuenta, hay que hacer un proceso de, ¿cierto?, de desintoxicación en esa área, entonces va a requerir un razonamiento de equipo. Por lo tanto, la hipnosis la tienes que ubicar en un programa más amplio. No es que la hipnosis va a resolver todo eso de una sola forma, ¿no? Sino que y vas a tener que hacer una elección, ¿cierto? De en qué momento usar el trabajo con hipnosis, pero de acuerdo a una evaluación ya más global. Porque tampoco es legítimo que ustedes se vayan con la idea de que esta cuestión es magia, ¿no? Entonces al paciente más complicado yo le hipnotizo y se resolvió. No, funciona como una técnica, ¿cierto? Importante que para nosotros es desconocida porque no se enseña en la universidad. O sea, e incluso todavía yo me he encontrado, por ejemplo, con universitarios que algún profesor o profesora les dijo que la hipnosis no funciona porque no todos se pueden hipnotizar, lo que te demuestra que en realidad hay un desconocimiento enorme en el tema. Entonces, ¿qué te diría Selena? Ahí es un equipo multiprofesional a cargo. Eh, Efectivamente, la hipnosis te puede ayudar, sí, pero hay que ver, ¿cierto?, en cuál va a ser el esquema de tratamiento. Entonces, claro, la puedes usar, pero de acuerdo al esquema de tratamiento. Y ahí vas a tener que elegir en qué momento. Pero de que se puede usar, sí se puede usar. ¿Hay evidencia del uso de hipnosis para crisis de dolor en personas con fibromialgia? Sí, hay evidencia, se usa bastante y funciona bastante bien. Eh, Así que sí, dolor crónico, fibromialgia. La inteligencia artificial está muy lejos de llegar a la conciencia porque nosotros aprendemos gracias a la experiencia corpórea, social, ambiental. Ya, eso lo voy a dejar como para... ¿Qué diferencias tiene con la meditación? Ya, la meditación va a depender de qué escuela, ¿no? Pero considerando que la meditación es un movimiento, es una actividad monacal, es decir, no es solo del hinduismo, del budismo, tenemos también en el judaísmo en general, ¿no? La meditación es algo, es una cuestión del ser humano. Pero la meditación consiste en poner, en suspender la atención, en callar el diálogo interno y estar conectado aquí en el presente. ¿Te das cuenta? La hipnosis está orientada a objetivos. La hipnosis se realiza, ¿cierto?, con un objetivo y por lo tanto podríamos decir que a diferencia de la meditación, la hipnosis tiene una diferencia importante en la administración de ese estado, ¿ya? Y que por lo tanto va a ir funcionando de acuerdo a logros, ¿ya? La meditación no se establece en niveles de logro. Claro, uno puede decir, ya lo que pasa es que hay distintos niveles de meditación, sí, claro, pero no están en razón de la salud, ¿te das cuenta? Y acá se han puesto en razón de eso. Ahora, el fenómeno es muy parecido, ¿ya? O sea, alguien que, por ejemplo, practica meditación a la hora de ser llevado a inducción de trance va a andar mucho mejor que alguien que no tiene ninguna práctica en eso. ¿Ya? O sea, eso va a ser un paciente que te va a funcionar bastante mejor. Pero, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Como de otros estados crepusculares. Lo que pasa es que la hipnosis como tal es una inducción, es un momento, es una administración de un estado. ¿Te das cuenta? Es provocado. Entonces, cuando hablamos de otros estados crepusculares, que a lo mejor pudieran darse porque yo estaba induciendo, ¿te das cuenta?
no es muy relevante. Entonces tal vez la pregunta tiene que ver con cómo podemos diferenciar el trance, que es otra cosa, ¿no? De los estados crepusculares. Entonces, claro, el trance es un estado de nuestro sistema nervioso identificable, aunque pueda sentirse, ¿no?, como cierto desplazamiento de la conciencia. Sin embargo, no es eso. ¿Cómo se ocupa la hipnosis en sistémica con perspectiva de futuro? O sea, lo que pasa es que la hipnosis o la inducción de trance y todo el trabajo con hipnosis es puesta en la sistémica bajo en la utilización del lenguaje, y que sería como un trabajo con trance, perdón, con hipnosis sin trance. Por eso que las conversaciones del sistémico te agarran rápido, ¿no? No sé si han visto alguna vez, pero yo cuando hago demostraciones de pacientes, ¿no? Entonces la gente dice uno que se empieza como a meter en la conversa y como a enredar. Sí, claro, porque ahí hay mucha técnica de hipnosis, pero sin trance. Ya, es increíble cómo en la actualidad aún existe concepto sesgado. Sí, el contexto de la hipnosis clínica, ¿cómo se puede equilibrar el enfoque basado en la evidencia con la necesidad de personalizar el tratamiento para cada paciente, considerando que la respuesta de la hipnosis puede ser altamente sugestiva? Es que ese maestro José es un problema porque eh, yo creo que quienes hicieron un problema de esto son justamente los psicólogos que se afibraron con los enfoques basados en la evidencia, porque una manera de entender y yo trabajo en eso, ¿no? Con Felipe. Nosotros ponemos tratamientos para medir su eficiencia y tener la evidencia de eso, pero resulta que son modelos de laboratorio. Entonces, por ejemplo, para medir cierto, no sé, la estrategia tal, entonces, para, no sé, ponte tu trauma por delito violento, entonces tenemos que pensar que todos nuestros participantes de esa investigación tienen que ser mayores de 18 años. En ninguno de ellos puede haber concomitante otro problema de salud mental, porque si no, no voy a saber yo cómo, te das cuenta, porque si este venía con depresión, pero este venía, ya, entonces tengo que tener un traumado solito, solito, ¿vale? Esa experiencia traumática no puede ser superior a 6 meses. Y entonces, ya, entonces ahora el terapeuta. Y el terapeuta tiene que aplicar un protocolo exacto, pero exacto, porque si no se nos altera. ¿Cómo valoramos la, ¿cierto?, idiosincrasia de quien está aplicando esto? Entonces, podríamos decir, los enfoques, ¿cierto?, basados en la evidencia, hablan de un procesamiento, de un proceso para obtener esa evidencia. ¿Sí? Más que de un tipo de tratamiento. Pero yo puedo poner lo que quieras, ¿no? Yo puedo decir, a ver, vamos a poner cierto, ¿cómo se llama esto? Mindfulness basado en la evidencia. Y consiste en cómo lo probé. El tema que vas a tener tú ahí es que ese paciente no te lo vas a encontrar así. ¿Te das cuenta? La gente viene con todas sus historias mezcladas. Entonces, ese tipo de paciente, esa manera de practicar un tratamiento no ocurre en el día a día. Imagínate, yo no creo que la Nicole, ¿cierto? Sebastián, el Matías, cuando tienen que ver un paciente y están aplicando alguna técnica de un manual, lo aplican a rajatabla, no importa que haya una variación. Uno hace, uno hace, ¿cierto? De alguna forma va adaptando al momento. Entonces ese es el tema. Ya, a ver, uy, hay hartas preguntas, pero escuchemos. Nicole tiene la manito levantada y habían dos personas más. Sí, Nicole y Cristóbal. Vamos, Nicole, cuénteme. Está muteada. No puede abrir el micrófono. Ah, entonces, espérame, debe ser que la administración de la sala lo tiene bloqueado. Angie, ¿estás por ahí? ¿Sí? Es que Nicole quiere hablar, pero no puede abrir el micrófono. Ya voy. Voy. Déjame. Ahora sí, trata de abrir el micrófono, a ver, por este lado. Ahí Ahí está. sí. Hola, ¿cómo están a todos? Muy interesante el seminario. Estoy súper contenta de haber participado. Te hago una pregunta cortita porque sé que tenemos poco tiempo. Yo soy especialista en MDR y quería saber si es compatible o no con la hipnosis, porque estoy súper interesada en poder mezclar las dos técnicas. Sí, el EMDR viene de la hipnosis ericksoniana. Sí, Hoy día muy cuestionado porque está puesto en los niveles de modelos pseudocientíficos. ¿Te das cuenta? Pero sí, porque viene de la hipnosis ericksoniana. Igual que hay gente que, por ejemplo, tomó formación en programación neurolingüística, obvio, porque viene de la hipnosis ericksoniana. Entonces, la base de EMDR y la PNL es la hipnosis ericksoniana.
¿ya? Así que te sirve. Sí. Tarantán, y teníamos las manitos levantadas de De... Cristóbal. Ajá, vamos a darle permiso a Cristóbal para que pueda abrir el micro. ¿Listo? Hola, muy buenas noches. Hola, Hola, ¿se me Cristóbal. escucha bien? ¿Sí? Ok, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por su tiempo, profesor, y muchas gracias por su atención a las preguntas. No, mi pregunta venía un poco a quizás centrar algo más de lo que usted decía al inicio sobre la historia de la hipnosis y tenía que ver como usted habló mucho de su uso clásico con los pacientes de la Ujú, histeria. Dentro de las características del psicoanálisis. Le quería preguntar cuál sería como la historia, cuál ha sido el uso clínico de esto con pacientes con más características neuróticas y más rígidas. Y le pregunto cómo se podría ocupar eso porque usted dijo que la hipnosis, dentro de muchas utilidades que tenía, de repente se centraba más en estar en el presente y convivir con el presente y vivir la experiencia del presente. Y generalmente las personas con características más neuróticas, hablo de experiencias personales y casos que me ha tocado, generalmente les cuesta mucho el hecho de cómo desprenderse de sus preocupaciones o como entrar a cualquier clase de hipnosis, meditación, relajación. Entonces, ¿esta hipnosis podría favorecer una mayor focalización en la experiencia en este tipo de pacientes? Eso sería eso. ujú. Mira, primero, lo que pasa es que ya ahí tenemos un problema epistemológico y semántico. Yo no entiendo muy bien a qué te refieres con un paciente neurótico, ¿no? Pero como que empiezo a pensar en alguien como, cierto, con cierta ansiedad característica, cierto, que le genera al más de alguna dificultad en el diario vivir y todo eso. Claro, entonces ahí la hipnosis eh, tienes que pensarla como un proceso. No Ok. como no solo como no solo como un momento, ¿te das cuenta? Sino como un proceso. Un proceso que tiene que estar diseñado, ya de acuerdo Mm, a cierto lo que tú vas viendo en el paciente. Entonces, puede ser que a lo mejor ese paciente requiera como proceso en el trabajo de hipnosis algo que le ayude a resolver cierto cuadro más ansioso. Y no es solo con el presente, sino que pueda, en estado de hipnosis, cómo diseña futuras conductas, ¿te das cuenta? Pero muy específicas. ujú, Por ejemplo, te presenta, por ejemplo, una activación nerviosa importante en distintas partes de su vida, te das cuenta, en distintas dimensiones de su vida o dominios de su vida, pero el más complejo es el que tiene que vive en el contexto universitario o académico. Entonces, ujú. claro, tú vas a empezar a trabajar justamente con elementos de lo académico, como aborda una clase, una disertación, por ejemplo. Entonces, es como Ok. entonces va diseñando un nuevo esquema de funcionamiento conductual en el momento de disertar. Entonces, por eso que es un proceso, no es que tú tengas una sesión de hipnosis y listo, te das cuenta, pero tienes que de alguna manera organizar. Esto hace que de alguna forma, te das cuenta, también la hipnosis presente límites al respecto de la participación del paciente en el proceso. Es como es un trabajo más de experto y por lo tanto todo lo que han sido, por ejemplo, las experiencias o las maneras de comprender el trabajo clínico hoy día desde lo que uno podría decir escuelas posmodernas, por ejemplo, que han Ujú. centrado cierto una importancia en la co-construcción de objetivos terapéuticos y en la participación activa del paciente. Acá el paciente está un poquito, acá el paciente tiene más categoría de paciente. ¿Te das Ya. cuenta? Recibe un trabajo apoyado, ¿cierto?, desde este punto de vista. Entonces, en eso piénsalo como un proceso, entonces, que va a tener esto, ¿no? No sé si te responde la pregunta, compañero. No sé si me respondió bastante Ya. bien. Ahí disculpe un poco por los errores epistemológicos que se me No, confunden pues si no hay algunas veces ningún los error, términos. no hay ningún error. En epistemología no hay errores, hay enfoques nomás, no te preocupes. Ya. Ya, ok. Eso. Eso sería todo. Muchas Ujú. gracias. Gracias a ti. Mm, Y alguien más tiene como la manito levantada, pero ya la bajo. Chan Chan. Bueno, Ya. profe, no sé ¿Qué diferencia hay si... espérate, ¿qué decían ahí? Así como, ¿qué diferencia hay con el mindfulness? Es que mindfulness, claro, trabaja con la conciencia, con la meditación, aquí y ahora. Te das cuenta, mindfulness tiene un alcance bastante limitado. Hoy día, con evidencia importante de cierto contraindicación de aplicación con adolescentes en contexto educativo, ha dejado la crema, así con evidencia grave. ¿Ya? Entonces, mindfulness todavía está empezando, tiene que demostrar algunas cosas. Y alguien me preguntaba sobre el lenguaje, sí, pues porque fíjate, buenas noches, el tono y la velocidad de la voz, claro, y es el lenguaje, si nosotros no existimos fuera de él.
¿Te das cuenta? Piensa lo que es cuando, no sé, eh, la mamá a uno lo retaba, ¿no? Y bastaba que hiciera, o que te dijera cuando estabas con visita así como, ya vamos a hablar. Entonces uno se activaba enseguida, ¿te das cuenta? Esa activación de, ya, espérate nomás, listo. Hoy día conversábamos con Felipe, estamos juntos aquí trabajando, entonces de cuando uno ponía mala cara, ¿no? Y tu mamá te decía, cámbiame el caracho al tiro, cámbiame la cara enseguida. Y ella ni siquiera se amargaba para decirte eso, y uno, ¿te das cuenta? Entonces, claro, pero también piensa tú cómo enamoramos a alguien, po. Ah, eh, y así uno encuentra un sujeto muy feo con una mujer muy bonita y decimos, el poder de la palabra. Ya, la terapia, ¿no? La psicoterapia es cura por la conversación. Fíjate, nada está fuera de eso, ¿no? O sea, ya, pero es que si aplicamos un Rorschach, bueno, pero cuando yo aplico un Rorschach, ¿cierto? Pongo una mancha y le digo a Jorge, Jorge, ¿cierto? ¿Qué ves en esta mancha? Y lo que estoy haciendo es elicitar una conversación y que él hable. Entonces, en ese sentido, te das cuenta, fíjate, por qué está ahí, porque yo esto, y con esto cierro, me tomo de el maestro Heidegger, que va a decir, el habla o el lenguaje no es una actividad humana, es una actividad que nos hace humanos. Eh, yo en mi tesis de magíster estoy trabajando esta idea y es como, para mí, la mente y el lenguaje es una sola cosa. La mente es el lenguaje y el lenguaje es la mente, no existe. ¿Te das cuenta? Así que, claro, si uno dice, oye, pero es por el lenguaje nomás, jejeje, ¿te das cuenta? Sí, se pueden hacer mediante internet, José Antonio, también. Así que en este sentido, de hecho algunos lo hacían por teléfono cuando todavía no existía internet, ¿no? Y con el mismo resultado. Así que eso, pues, ahora les dejo con Angie, yo me despido, ¿cierto? Porque ya va a ser ¿cómo se llama? Si alguien quiere el libro, escríbame por WhatsApp, o sea, por Instagram, y ahí yo le voy recomendando, ¿ya? Ojalá que se saquen todos la beca. Abrazos y espero que nos veamos en el diplomado, ¿ya? Y si no, en otra instancia. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias por venir. Chao, profe, gracias por Chao, tomarse el chao. tiempo con nosotros. No, encantado. Bueno, chicos, y como comentó el profesor, vamos a pasar a la dinámica del sorteo, ¿sí? Entonces vamos a usar la grabación